Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Madeleine, su psicóloga. Hoy les traigo un tema muy importante que me está haciendo pensar mucho y es el tema de oigan muy bien, la farsa de vivir en el presente. Qué tema extraño, qué tema que últimamente se ha vuelto muy popular, se ha vuelto extremadamente manoseado, se ha convertido incluso muy superficial pensar en esta frase, incluso una cosa perjudicial para las personas. También vemos que hay muchos pseudoterapeutas que dictan cursos, talleres totalmente vacíos de conocimiento científico y que han convertido la expresión de vivir en el presente en una especie de anestesia, como una forma de olvidarse de los problemas, de olvidarse de todo, de no pensar en lo que pasó, de no pensar en lo que pasará, de no responsabilizarse. Y vamos a entender muy bien eso de la farsa de vivir en el presente. Empezamos por aclarar que vivir en el presente es parte de diversos enfoques terapéuticos que sirven para equilibrar la salud mental de la persona. Pero cosa sucede, que cuando el conformismo se adueña de esta frase, vivir en el presente, comienzan muchos problemas que afectan a la persona. Entonces, por ejemplo, escuchamos decir muchas veces, no, tienes que vivir aquí y ahora, el pasado ya no importa. Estas frases se repiten mucho como formas de autoayuda, pero la verdad, estas frases están lejos de sanar en realidad a la persona. Solo son analgésicos que prácticamente te desconectan de tu historia y te alejan de la responsabilidad. Entonces, el abuso de vivir en el presente es totalmente dañino y si lo estás usando como para no mirar lo que te duele o para evitar lo que no has podido resolver, no estás viviendo el presente, solamente estás abandonando, te estás abandonando a ti mismo y tirándote como a la suerte, básicamente. Entonces, quiero como especificar bien y concentrarme bien en esta frase. ¿Por qué vivir en el presente se ha convertido para algunos en una farsa? Entonces, el tema de vivir en el presente tiene una connotación saludable. Porque la verdad es que vivir en el presente, entendiéndolo como lo tenemos que entender, es muy saludable, es muy terapéutico y es un proceso que te ayuda a ver crecimiento, en sanar, en muchas cosas. Porque recordemos que vivir en el presente es esa dimensión de estar plenamente conscientes en el momento presente, en el momento actual, disfrutando de las experiencias, resolviendo las necesidades que tenemos y fortaleciendo las relaciones, gestionando y implicando el pasado y el futuro de una manera equilibrada. Recordemos que el tema de vivir en el presente tiene una connotación saludable siempre y cuando se realice adecuadamente. Pero, ¿qué sucede? Existe una parte patológica que hace que vivir en el presente se convierta en un fanatismo, en un autoengaño, en una farsa. Entonces, vivir en el presente es muy importante y se debe hacer como una dimensión de la conciencia. Entonces, para vivir en el presente tenemos que entender que el presente es una dimensión de la conciencia y no es la negación del pasado ni del futuro, que hoy en día está muy de moda sentir, escuchar o decir, olvídate del pasado, olvídate del futuro, solo enfócate en vivir ahora, hoy, aquí, no importa nada más. Todos estos discursos improvisados han separado el aquí y el ahora de una cosa muy importante,
de la raíz existencial, que tiene que ver con el equilibrio entre ese presente, ese pasado y ese futuro. Entonces, cuando nosotros separamos el presente del pasado y separamos el presente del futuro, quedamos como perdidos porque estamos convirtiendo ese modo de vivir en una grave amenaza para nosotros mismos. Y entonces aquí, cuando nosotros empezamos a separar ese presente de su pasado y de su futuro, estamos cayendo en una evitación temporal. Estamos cayendo en un síndrome de evitación temporal, disfrazado de conciencia, disfrazado de iluminación, disfrazado de falsa espiritualidad, disfrazado de iluminación, de tantas cosas. Entonces, vivir en el presente, desconectándolo de todo lo que hemos vivido en el pasado, de todos los recuerdos, de todas las historias, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo bueno, de todo lo malo que hemos vivido, y desconectar el presente también de lo que tenemos y lo que tendremos que hacer, que enfrentar en el futuro, es una forma de evitar la experiencia de vida y sobre todo es una forma de evitar la construcción de tu propia identidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que vive en esta filosofía de vida, de vivir en el presente, entendiéndola mal, no haciéndola de manera correcta? ¿Qué es lo que pasa? Que es una persona que no se acepta, que utilizará el presente para autoengañarse, que se alejará de sus responsabilidades, que se alejará de sus raíces. Es una persona que no sabrá quién es, para dónde va, cosa hacer con su vida, cosa quiere en su vida. Y bueno, y lo peor es que estas personas sostienen esta filosofía de vida a través de discursos de aparente desarrollo personal, que en cambio, lejos de ser un desarrollo personal, es un daño, una amenaza social, económica, psicológica a sí mismos. Entonces, vivir en el presente, como yo ya dije antes, es una dimensión que ayuda mucho a la salud mental, pero siempre y cuando se haga de manera correcta, reconociendo que es una dimensión de la conciencia, como lo es el pasado y como es el presente. Y para hacer un buen proceso de vivir en el presente, yo tengo que tener presente el pasado y el futuro. No puedo desconectar el presente de estas otras dos dimensiones, no puedo. Entonces, vamos a ver un poquito la importancia del presente, del pasado y del futuro. Así podemos entender un poquito este tema tan complejo y tan manipulado. Entonces, bueno, la identidad. Ya yo hablé antes de cómo esas tres dimensiones ayudan a la construcción de tu identidad. Entonces, la identidad se compone de la integración de tus memorias, de tus recuerdos, de tus experiencias, de tus proyectos actuales, de tus metas, de tus proyectos de vida que tendrás. Entonces, imagínate que de un momento a un otro, tú le quitas a esta identidad, le quitas el pasado, le quitas la intención de vivir. Entonces, básicamente quedas en la nada, ¿no? Tú necesitas de esos tres elementos, de esas tres dimensiones para poder construir tu identidad, para saber hacia dónde vas, saber quién eres, saber qué quieres, saber cosa esperas, cosa quieres de la vida, saber de dónde vienes, saber tantas cosas. Y tú no sabes de dónde vienes si no tienes la experiencia, no sabes quién eres si no has vivido, no sabes
tantas cosas si no miras ese pasado. Recordemos que el pasado nos da identidad, nos da experiencias que de alguna manera han marcado nuestra vida, que de alguna manera han marcado nuestra identidad y nuestro conocimiento. Y ese pasado, las experiencias que tú has vivido en ese pasado, te ayudarán para actuar en el presente y que ese presente se verá reflejado en todo lo que sucede en el futuro. Entonces, estas tres dimensiones y la integración de estas tres dimensiones son muy importantes para formar la salud mental. Entonces, una persona que sabe hacia dónde va, que sabe lo que quiere, que va a realizar en su presente acciones para llegar a su futuro, ¿sí? Pero esas acciones, como ya lo dije antes, están basadas en las experiencias del pasado también. Entonces, muy importante no olvidar eso, porque ahorita está muy de moda olvidar el pasado. No pensemos. No te angusties por el futuro, estás aquí ahora. No. Entonces tenemos que entender muy bien eso. Entonces, vivir en el presente es delicioso, es una cosa maravillosa, siempre y cuando tú no lo separes de su pasado y no lo separes de su futuro. Bueno, una última cosa antes de terminar el video. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, una persona está en esa filosofía de vida que no ha entendido bien lo que significa vivir en el presente y que en cambio toma el presente como un engaño para no ver la realidad, para evitar muchas cosas? ¿Qué es lo que pasa? Que la persona cae en una crisis existencial. Claro que sí. Entonces, en esta crisis existencial, la persona atraviesa también muchos riesgos de haber conductas evasivas, de haber conductas adictivas, de haber problemas de identidad, de haber pérdida de funciones cognitivas, de perder la capacidad de proyectarse en un futuro, de sufrir debilitamiento del principio de la realidad y de la responsabilidad moral, y obviamente cae en una alteración de la memoria. Entonces, esas son como las consecuencias más evidentes. Entonces, muchachos, les repito, es muy importante que entendamos esta frase y qué significa la frase de vivir en el presente, entendiendo que vivir en el presente debe ser una dimensión de la conciencia que no la puedo desconectar de otra dimensión de la conciencia que es del pasado, y no la puedo desconectar de otra dimensión de la conciencia que es del futuro, sino al contrario, yo me puedo vivir bien el presente, y es importante que yo me vivo el presente, me disfrute el presente, sabiendo cuál es la raíz de ese presente y por qué yo me estoy viviendo ese presente, que quiero algo en mi futuro. Entonces, es una reflexión que les invito hoy a hacer, muy importante, porque veo mucho abuso y tanta manipulación de esta frase. Nos hace una sociedad completamente perdida, una sociedad desinteresada, una sociedad que inicia a volverse egoísta, de que una sociedad que te dice, yo tengo que vivir mi presente y no me importa nada, y yo tengo que vivir mi proceso y no me importan los demás, y no, este es mi momento presente, y no, y eso te hace eliminar toda emoción, sentimiento, situación de culpa, toda situación también de empatía. Entonces, y te hace vivir el presente de una forma equivocada, de una forma irresponsable. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Espero
que puedan pensar también en esto. Y bueno, nos veremos pronto en un nuevo video. Si tienen preguntas, recuerden que siempre pueden escribirme. Si tienen alguna consulta, también pueden escribirme aquí a mi página de Instagram. Y bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande para todos, un besote, ¡mua! Y nos veremos pronto en un nuevo video. Chao, chao.